Pues son las 7 en punto, así que como es nuestra costumbre y empezamos siempre puntuales, aquí estamos en esta maravillosa plática que tendremos el día de hoy, como todas las que hemos tenido. La verdad es que quiero agradecer a toda la gente que está conectada en nuestras plataformas de Zoom y de Facebook, tanto de la Keile como de la Sinagoga Histórica Justo Sierra. Les recuerdo también que la plática queda grabada en Facebook y en YouTube y que al final de esta plática podrán, bueno, durante la plática pueden ir haciendo preguntas, escribiéndolas en el chat y en preguntas y respuestas de Zoom o en Facebook, y al final nosotros vamos a leerlas para que nuestra invitada especial las pueda contestar. Para mí es un gusto de verdad tener a Sara Salomón con su trayectoria aquí con nosotros y bueno, por supuesto a nuestra gran moderadora de estrella, que es Mónica Uniquel. Los dejo con ellas y pues empezamos. Gracias. Padrísimo. Gracias, Anita y Raquel, gracias a Vania de la Sinagoga y gracias a todos. Una noche de museos más en la virtualidad, pero no por eso nos detenemos. Al contrario, aprovechamos estas nuevas herramientas para poder comunicar ideas, para poder comunicar cosas. Y bueno, hoy para mí es un gran honor, es un gran privilegio, pues estar frente a una gran amiga, para empezar, a la cual admiro muchísimo por su trabajo, que cada vez que lo veo, cuando voy a algún festival a Aviv o a la ópera o a la compañía de danza, para mí es un gozo tremendo porque pues a veces digo, bueno, ¿cómo le hizo? ¿De dónde sacó estas ideas tan geniales? Y ahora tenemos la oportunidad de poder platicar con ella de su proceso creativo y de otros temas. O sea, siendo esta una actividad de la sinagoga histórica y que nuestra misión es transmitir la cultura judía en toda su diversidad, hoy no vamos a hablar con Sara de su trabajo dentro de la Compañía Nacional de Danza y de Ópera y de todo este trabajo fantástico que no tiene nada que ver con temáticas judías, sino que nos vamos a enfocar a lo que es su aportación enorme en el conocimiento de la cultura judía, de las diferentes culturas, de las diferentes migraciones, del folclore de los pueblos a través del vestuario. Entonces yo creo que esto es muy interesante, esto es único, esto no es algo común. Y pues a mí me emociona poder conocer un poquito desde atrás, ¿no? Todo este proceso que nos va a compartir Sara. Y bueno, yo creo que, perdón, les iba yo a decir algo que estuve reflexionando. O sea, la danza nos cuenta historias. Es un lenguaje distinto y en el caso del folclore judío nos cuenta historias de migraciones, de diversidad geográfica, de lenguas, culturas, músicas y tradiciones diversas que llegan a todos los continentes. Entonces, antes de entrar en materia, yo quisiera, Sara, que nos cuentes un poquito de tu biografía, o sea, ¿dónde naces? ¿Cuál es tu raíz? ¿Cuál es tu raíz familiar? Bueno, antes que nada, muchísimas gracias, Mónica. Para mí es un honor estar aquí. Admiro muchísimo tu trabajo, te quiero mucho y admiro muchísimo toda la labor de la sinagoga histórica. Yo empecé bailando. La verdad es que me acerqué a este medio de la danza. Creo que debería de empezar a pasar algunas fotografías, ¿no? Cuando tú quieras, el foro es tuyo. Bueno, yo empecé, me gustaría, uy, ¿cómo le hago a esto aquí? Yo empecé bailando y empecé, porque en la comunidad judía de México hay un movimiento de danza que empieza hace más de 50 años y, y empecé bailando en la secundaria y en la preparatoria. Yo quisiera, ay, ¿y ahora por qué no los pasa? Los voy a hacer por aquí. Bueno, ahorita me regreso a estos, pero aquí estoy yo bailando con el que ahora, gracias a Dios, es mi marido hace
casi 39 años. Me acerqué a este medio de la danza, te digo, desde secundaria y prepa, y me acerqué porque pues todos los chavos bailábamos y era así como conocer gente, acercarnos a la música. En esa época bailábamos con una persona que tocaba el acordeón en vivo y, y así fue como empecé a acercarme a la danza judía. Y por otro lado, yo estudié diseño gráfico y tuve mi propio taller de estampado en tela, además de diseñar, no sé, logotipos y portadas de revistas y así. Y en una de esas se necesitaba alguien que hiciera vestuario para Nahnu Beatem, que es el grupo donde yo bailaba. Aquí también, yo no me veo, pero estoy bailando allí. Esto fue el 10º aniversario de Anahnu Beatem. Anahnu Beatem este año cumplió 50 años de existencia y en 1984, desgraciadamente, Carlos Halper, nuestro director, fundador y quien hacía las coreografías, escogía las músicas y diseñaba el vestuario. Él hacía todo. Si había escenografía, la diseñaba él también diseñaba los vestuarios. Desgraciadamente a los 39 años él falleció. Y entonces, unos días antes le había dicho a Mac, que es él, aquí, que es mi esposo, que si se quedaba con el grupo. Y entonces, no que si se quedaba con el grupo, que si él podría ser su vicepresidente. Y a final de cuentas, ve, se quedó con el grupo porque pues Carlos faltó, ¿no? Y entonces cuando Mac recibe al grupo y no sabe bien qué hacer y tenemos que empezar a dar funciones y crear cosas nuevas, nos impulsa a dos amigos, a dos bailarines del grupo, a David Atie y a Guillermo Tresman, a ser coreógrafos, y a mí me impulsa a irme hacia el lado de los vestuarios, ¿no? Y pues yo tengo mucho conocimiento, desde entonces tenía como de la composición y del color y de cómo se ven las cosas cuando uno las diseña según el color y según la cantidad de color o qué tan gruesa es una línea para que se vea de lejos de alguna manera u otra, y entonces empecé a diseñar vestuario. Ahora, yéndonos a esta foto de aquí, este vestuario es un vestuario icónico de Anahnu Beatem, porque si aquí ven la primera versión de él, que era con una tela muy brillante, que diseñó Carlos, y que se sigue utilizando. Claro, ya los trajes son nuevos, los chalecos son nuevos, pero son chalecos muy setenteros, que en esa época se usaba estas cuentas de metal como para hacer cortinas, para decorar algunos lugares, y él utilizó esas cuentas de metal para armar estos chalecos, ¿no? Y así fue como yo empecé a diseñar vestuario. Aquí hay otro grupo con el que yo sí bailé, que está utilizando el vestuario, el mismo vestuario. Y, y bueno, lo que pasó conmigo es que empecé a diseñar vestuario y yo empecé como a basarme en las ideas que yo había visto que Carlos utilizaba en el escenario, y entonces así fue como, como yo desarrollé el diseño para mí en escena, ¿no? Para mí, Carlos, la verdad es que fue, además de un gran amigo, fue un maestro. em, y yo sentía que siempre estaba muy cerca de mí los primeros años que yo diseñaba, y me di cuenta que tengo como un talento especial para entender cómo se van a ver las cosas de lejos, ¿no? Cómo, cómo cómo se va a ver si yo hago que una línea sobre un vestuario sea más gruesa o más delgada. Eso vamos a ir viendo ahorita más adelante, ¿no? Y bueno, no sé, a lo mejor me quisiera regresar un poquito a estas fotos. Esto es un vestuario georgiano, que es como de los Balcanes, que diseñé para un grupo de Maccabi. Eh,
hace muchísimos años, a principios de los 90. Y este es un yemenita. No Tú sé si... me comentaste que de los yemenitas había como 100 comunidades diferentes. O sea, Sí. porque a lo mejor vas a hablar de eso más adelante, pero un tema que a mí me interesa muchísimo, que me parece muy fascinante, es cómo estos vestuarios, o sea, si para que la gente lo entienda, es un festival de danzas folclóricas. Ahorita ya tiene desde hace muchos años también un departamento o una categoría de danza contemporánea, pero creo que hoy lo más importante para hablar es la parte folclórica. Y entonces los coreógrafos de cada grupo, de cada escuela, me imagino se acercan a ti y te dicen, yo quiero hacer algo así, así, así. O sea, yo quisiera, por un lado, saber cuál es tu proceso creativo, pero tú tienes un orden de tu presentación. Y por otro lado, quisiera saber cómo te nutres para entender qué es lo que tienes que hacer. O sea, si es yemenita, cómo lo tienes que vestir, en qué elementos te tienes que fijar para que esto represente la cultura yemenita. No sé si me explico. Sí, claro que sí. Fíjate que de las comunidades, o sea, si nos vamos a los inicios, los judíos hemos vivido casi en todo el mundo. Y las comunidades orientales de todos los países árabes fueron comunidades muy pródigas que tenían en algunas épocas, dependiendo quién era el gobernante en esa época, es como les iba. Si el gobernante era pro judío, les iba mejor que si no era, ¿no? En países como Yemen y como Marruecos, tenemos muchísimas comunidades diferentes. Y así, cuando yo me acerco a un proyecto quiero decir, en comunidades como Yemen y Marruecos, tenemos diferentes estilos, inclusive de vestirse, dentro de los mismos judíos, depende en qué parte geográfica del país se asentaron y depende de dónde venían. Si, por ejemplo, en Marruecos, si eran judíos que venían de España, sus vestimentas eran más encajes y terciopelos que si ya estaban establecidos, ya habían llegado por el otro lado, por el lado de África o de Asia, ¿no? Pero bueno, vamos a ir viendo todo esto ahorita en la presentación. Y, y bueno, Georgia, digo, véanlo, era un vestuario muy, muy, muy bonito. Y, y en esa época nos faltaba mucha información. Entonces yo muchas veces, les voy a dar un ejemplo ahorita, me inspiraba con un solo detalle de una pequeña foto que tenía, que ahorita les voy a explicar, ¿no? Me voy a ir con el proceso de diseño de vestuario lo más rápido que pueda y tú me dices, Mónica, si no, si quieres parar en alguna parte o si alguna parte no le dedicamos tanto tiempo, ¿no? Pero normalmente tengo pláticas con el coreógrafo o con el director o con el productor a fin de conocer el proyecto, entender, en danza es muy importante saber quiénes son los bailarines, ¿no? Em, qué tipo de grupo es el que voy a vestir, si son 8 bailarines o si son 30 bailarines, eso afecta la decisión de cómo vestirlos, ¿no? Después, pues me lanzo a hacer una investigación, que es por todo esto que sé dónde han vivido los judíos y cómo se vestían en determinadas épocas de la historia, cómo era su cultura. Y entonces empiezo a buscar referencias visuales. Antes no teníamos referencias visuales, entonces las buscaba yéndome a museos, buscando en libros de arte, em, fotos que encontraba yo de alguna compañía de danza, películas, revistas, libros, así, ¿no? Ahora es muy fácil, ahora entramos a Pinterest y ahí hay un montón de referencias visuales, aunque hay que tener mucho cuidado en Pinterest y en Google porque muchas veces no, pues no son exactamente lo que estamos buscando ni lo que dicen ser tampoco, ¿no? Después se boceta, se dibuja, luego se buscan los materiales, se corrigen los diseños según si
ahorita vamos a ver varios ejemplos de cómo muchas veces yo creo un primer dibujo y los coreógrafos me dicen, no, 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 por ahí no va. Entonces nos tenemos que ir a otra idea. O me dicen, por aquí va perfecto, está maravilloso, ¿no? De allí se buscan materiales, digo, como decía yo, se corrigen los diseños y se presentan diseños finales y una selección de materiales y ahí hay que irse adecuando a un presupuesto. Muchas veces se hacen cosas diferentes porque contamos con menos dinero o con más dinero que antes, ¿no? Después se escogen realizadores, quién va a coser este vestuario es muy importante, se compran los materiales, también muchas veces se eligen materiales dependiendo lo que queremos lograr con el vestuario y hay pruebas de vestuario, hay correcciones, ya hay entregas, ya hay funciones, ¿no? Del vestuario. Antes, como les decía, nada más teníamos los libros. Yo tengo una colección de libros de diferentes comunidades del mundo, como vemos en esta foto. Estos son algunos de los libros. Tengo más de 50 libros de diferentes lugares donde han vivido los judíos de India, de Afganistán. Aquí se ve el de Marruecos, el de las comunidades sefaradíes, el de los países exóticos. Y este que vemos aquí encima, que es de mis favoritos y que es chiquitito, pero está lleno de información de ropa, es de Yemen. Y bueno, aquí, por ejemplo, este es el mejor ejemplo de cómo, de cómo me costó trabajo o cómo o sea, lo único que yo tenía para crear este vestuario kurdo en 1900, yo creo que fue 89, era esta imagen, que ahorita la encontré en Instagram y por eso aquí tiene, la encontré en Instagram o en Pinterest, no me acuerdo, pero lo único que yo tenía de los judíos de Kurdistán era este sombrero y ver cómo usaban conchas en la ropa de los bebés y ver que usaban diferentes tipos de rayas y de flores en su ropa, ¿no? Eh, Todo este vestuario lo creé por diferentes referencias que tenía, pero lo que logré es hacer algo muy bombacho aquí abajo y algo muy ajustado arriba para no perder la figura de las bailarinas. Pero aquí tenía yo solamente una referencia que era este sombrero, ¿no? Y bueno, en este acabó. Esto no es mi vestuario original, este es un vestuario que se hizo para una compañía en Canadá, que es copia de mi vestuario que yo hice aquí en México, ¿no? Pero es muy parecido, por eso utilizo esta foto. Pero aquí se ve como de una sola referencia, muchas veces uno como diseñador se enamora de una pieza y a partir de esa pieza genera todo el diseño completo de la obra, ¿no? Aquí yo me enamoré de este vestuario y bueno, era lo único que tenía además, ¿no? Entonces, a final de cuentas, este es el resultado final, ¿no? Te quiero preguntar algo. ¿Qué Ujú. tantas licencias te tomas con respecto a las referencias históricas originales que puedan existir? Porque, bueno, finalmente esto no es o sea, no es un foro académico, pero no sé qué tanto dentro de los lineamientos del Festival Aviv es importante ceñirse a la parte histórica en cuanto a vestuario y qué tanto hay libertad pues, de tomarse licencias y de ser creativos y de cambiar la parte histórica dentro del vestuario. Mira, es una excelente pregunta y muy difícil de responder. Eh, Antes de que yo empezara a hacer vestuario, eh, el vestuario en el Festival Aviv, que es donde se presentaban todas estas obras coreográficas vestidas, digamos que el que más se desarrollaba el diseño era Carlos Halpert, que en paz descanse, y él se daba muchas licencias, por ejemplo, y además era sumamente creativo porque era escultor. Entonces, de repente tenía unos vestuarios así con unas grandes mangas circulares y se daba como licencias
pero siempre se basaba fuertemente en las formas, ¿no? Cuando yo empiezo a diseñar vestuario, lo que me preocupa mucho es no perder la figura de las bailarinas. Por ejemplo, en el vestuario folclórico mexicano se siguen utilizando las faldas con toda la tela que traen. Entonces, aquí en la cintura tienen muchísimos pliegues las faldas, ¿no? Yo eliminé eso porque después de ver muchos atuendos o la ropa que usa la gente de las comunidades orientales, se ve muy como costalosa, como que no marca la figura de los bailarines. Y allí sí empecé como a darme licencias y a encontrar cómo lograr que se vieran delgadas las bailarinas y los bailarines. Ahora, otra licencia muy importante es el color. Obviamente en Kurdistán, yo me imagino que no había estos tonos de azul rey. Y aquí lo que yo hago es como el color original de este vestuario no era así, era más las camisas eran color mostaza, como un amarillo quemado, y eso era menos brilloso en el escenario, ¿no? Pero sí me doy licencias, o sea, yo investigo cuáles son más o menos los colores que ellos utilizan y genero como una paleta de color para el escenario. Aquí me voy a regresar a esta. Por ejemplo, este diseño era una cosa de Sfarad, de cómo las mujeres que habían huido, más bien, cómo las mujeres que judías en Sfarad se vestían de una manera, En pero España. sí, en España, perdón, las mujeres en España, las mujeres judías en España se vestían de una manera mucho más cubiertas que las bailarinas, por ejemplo, de flamenco, pero el flamenco también es una parte muy importante de la cultura judía y todo el principio del cante hondo y de todo esto tiene que ver con la cultura judía. Entonces aquí la coreografía necesitaba como una mezcla de judaísmo con no judaísmo. Al ratito vamos a ver la foto de esta coreografía, ya cómo es el vestuario. Y entonces aquí, por ejemplo, yo me di una licencia muy extraña. Esta pechera es la pechera de una novia marroquí que es toda la parte de Marruecos, de los judíos que venían de España. Entonces, esto lo hace sumamente judío, pero aquí tenemos un elemento totalmente flamenco, ¿no? Que son los solanes españoles de la danza flamenca y aquí también. Pero volvemos aquí volvemos a tener toda esta franja de flores que es más del folclore judío que del folclore flamenco, ¿no? No sé si respondo a tu pregunta. Yo creo que sí, y me parece muy interesante en ese caso del flamenco sefaradí, porque entonces lo que estás haciendo es que mezclando diferentes elementos, estás dando a entender que son diferentes culturas en un mismo vestuario. O sea, la Ajá, parte marroquí, la parte judía, la parte española, y eso está padre. O sea, sí. Sí, y además, ¿sabes qué? Era muy bonito en esta coreografía, también es de los 90s, una coreografía de Raquel y Jackie Shama. Se quitaban este abrigo y se convertía totalmente en una cosa flamenca y ellos estaban hablando de cómo en el judaísmo, los judíos de España tenían que esconder su judaísmo, ¿no? qué padre. Entonces se hace como una idea totalmente redonda. Y aquí sí es una mezcla tremenda porque tenemos el peinado y el tocado totalmente flamenco. Y así se va toda la parte de los bordados judíos y toda la parte del terciopelo y de las flores. Y luego volvemos a todos los solanes del flamenco, ¿no? Sí, sí se volvió así como que el vestuario ayudó a macizar, a cerrar la idea, ¿no? Ahora, me imagino, tú dices que platicas con el director, pero cada director es diferente. O sea, me Sí. imagino que hay directores que te dicen, a lo mejor Raquel y Jackie te dijeron, queremos algo
que se lo quiten como para quitar el ocultamiento, o a lo mejor fue tu propuesta, o sea, ¿qué tanto los directores te dan como libertad, carta abierta? ¿Qué tanto? Me imagino que cada uno es otra historia, ¿no? Pero a lo mejor nos quieres compartir un par de anécdotas con respecto a esas negociaciones, que han de ser negociaciones para llegar a algo. Sí, aquí me quiero regresar a esta. Realmente, y eso es maravilloso del movimiento de danza judía en México, realmente los coreógrafos y yo, y el diseñador de escenografía, que muchas veces fui yo también. Yo he diseñado mucha escenografía para el Festival Aviv, pero cuando no, también hay un escenógrafo y un iluminador. Hacemos equipos creativos de trabajo preciosos, donde es un gozo trabajar en conjunto, ¿no? Y entonces yo hago mis propuestas que muchas veces para ellos les enriquecen su, su coreografía y su idea, y muchas veces ellos ya tienen la idea completa de lo que quieren, ¿no? Por ejemplo, cuando hicimos este georgiano que es de Alberto y Daphne Sirlinger, argentinos que ahora viven de regreso en Argentina, lo que me pidieron es, había una escena donde los hombres peleaban con espadas, pero lo que me pidieron es que las mujeres pareciera que estaban flotando. Y teníamos algunas imágenes de folclore georgiano, pero no judío. No encontramos en esa época, en los 90s, nada que fuera judío. Entonces, un poco, yo lo que les dije es, pues vamos a llegar al judaísmo con el color, que un poco el azul y el blanco, y con que estén todos de blanco. Y vamos a llegar al judaísmo con el tipo de pasos que son como muy del folclore judío, ¿no? Y así fue lo que pasó. Y fue muy chistoso porque ese año en el jurado del festival, porque es un concurso, estaba Braja Dudaí, que en paz descanse, una mujer israelí que era era la secretaria de Cultura del gobierno israelí en esa época. Y ella me dijo, oye, ¿cómo se te ocurrió este vestuario tan judío? Y fue muy chistoso porque pues solo era que mezclé como el folclore israelí con el georgiano y se veía muy judío, ¿no? Entonces, te digo, llegamos a soluciones en conjunto que son atesorables, que sí que son maravillosas, porque es gente muy propositiva y es gente muy abierta a que al proponerle cosas logremos como un proyecto completo, como bien redondito, bien bonito, que exprese lo que queremos expresar. Y también es gente muy comprometida con su quehacer en la educación, en que son chavos jóvenes los que están bailando, en que queremos que ellos sientan que es como toda esta parte, no de la educación, que es como más, no es ¿cómo se llaman? No es una educación formal, sino que es una educación informal donde los chavos a través de la danza se acercan a su judaísmo y se acercan como al gozo de la vida por la música y la danza, ¿no? Y esto es de verdad maravilloso. Trabajar en los grupos del festival para mí es vida pura y por eso no me voy de ahí. O sea, puedo tener una ópera en Bellas Artes, pero yo sigo haciendo mis grupos del festival porque me llenan de vida, porque es gente joven, porque están dispuestos a darlo todos como todo, como si fueran bailarines profesionales que no son. Y entonces los grupos se ven como si fueran de folclore profesional porque entregan el alma ahí encima del escenario, ¿no? Sí, es maravilloso. Qué padre. Pues Ujú. tú continúa con tu presentación y si va surgiendo alguna pregunta te interrumpo. Aquí empiezo con algunos temas de inspiración. Esta es una coreografía que yo justamente no diseñé el vestuario, pero que luego tuve mucho que ver con él. Está inspirado en un dibujo que se encontró en el piso del campo de concentración de Auschwitz, que se hizo con carbón. O sea, era una hojita de papel que tenía este dibujo, que eran como puras caritas con ojos y rayas, ¿no? Esta coreografía es de David Atié,
un gran coreógrafo, director también de Anahnu Beatem en alguna época y director del Festival Aviv. David ideó esta coreografía donde estos personajes que tienen los ojos vendados le pintan las rayas en escena a los que no tienen los ojos vendados y entonces los convierten en prisioneros, ¿no? Y él lo único que hizo fue unas pijamas blancas que se convertían en pijamas de prisioneros y ahí es donde yo entré porque esta coreografía después formó parte del repertorio de Anahnu Beatem, de la compañía de danza judía, y entonces tuvimos que investigar cómo hacer una pintura que se viera muy negra en escena, pero que se lavara en horas, porque muchas veces teníamos giras donde dábamos función al día siguiente y no teníamos dinero para hacer tantas pijamas nuevas. Entonces no era pintura Vinci como el día que se estrenó, sino que era una mezcla química ahí que fuimos investigando para que se pudiera lavar en unas horas y reutilizar al otro día ya seco, ¿no? Pero bueno, estos son temas de inspiración para las coreografías de danza judía que tienen que ver con la historia y con la cultura del pueblo judío, ¿no? Aquí tenemos otra obra de David Atié, también con Anahnu Beatem. Aquí fue una colaboración, aquí fueron muchas artes juntas, porque está basada en una historia de Isaac Bashevis Singer, que se llama El Esclavo. Y tiene como una estética de Marc Chagall. Además, los vestuarios están pintados todos a mano en colaboración con la pintora Bela Gold y la escenografía también es de Bela. Wow, qué maravilla. Sí, y este vestuario está todo pintado a mano y son personajes de la iconografía de Marc Chagall, que es el violinista de colores con las barbas amarillas y los puños y las manos lilas, y los payasos y las novias, y, y aquí tenemos un personaje que emula a Jesús, pero que al mismo tiempo es parte de la iconografía de Marc Chagall, y las casitas volando, y las plantas, y el olivo, y las letras en hebreo. Una coreografía bellísima, que tuve el placer de vestir junto con Bela Gold, ¿no? Y entonces son de veras temas muy disímiles y muy increíbles, ¿no? Esta, por ejemplo, es una coreografía del Colegio Hebreo Tarbut de Víctor Finkelstein del 94 sobre el caso Dreyfus. Y aquí lo que tenemos es una imagen de cómo la milicia se vuelven los títeres de la sociedad, ¿no? Y la sociedad exige por antisemitismo que se juzgue y se denigre a Dreyfus, y entonces creamos esta coreografía que el vestuario era muy lindo porque ellos son militares, pero se vuelven títeres, y entonces tenían estos elásticos que se ven aquí, pero que a la hora de estirar manos y piernas se veían como títeres porque se veían todos llenos de hilos, ¿no? Y ella es la justicia, y la justicia quedaba toda manchada de pintura roja, ¿no? Porque una cosa, la verdad, muy bien hecha. Y él, por ejemplo, había una parte, el juez, donde aventaba la peluca del juez que lo juzga y ¿cómo se dice? Que lo, bueno, lo juzga culpable, y él avienta la peluca y la peluca llega hasta el piso, como si fueran unas largas, eh, como largas,
como si la peluca no nada más se la ponen como para emitir un juicio, sino que además era así como un estado de poder, ¿no? De que ellos podían denigrarlo, ¿no? Y luego aquí empezamos con fuentes de inspiración, ¿no? Hubo un año en el Festival Aviv donde el tema para los coreógrafos de folclore era, eran edificios históricos del judaísmo. Estas son unas sinagogas que existían en el siglo XVI y XVII en Polonia y que eran todas de madera. Esta foto yo la tomé en el museo en Israel, en el museo de las diásporas en Beit Futsot, donde este techo está físicamente ahí pintado. Es un techo del tamaño de un techo. Esta es una maqueta, pero este es el techo, ¿no? Ellos me habían platicado, los coreógrafos, me preguntabas que cómo me acerco a un proyecto, ¿no? Entonces ellos ya me habían platicado que iban a tratar el tema de una sinagoga en Polonia y yo justo me fui a Israel y encontré esto que me fascinó. Y la que ellos escogieron fue esta sinagoga que está en Polonia y es de 1729 y se llama, que es la sinagoga de Woźwiecki. Y esta sinagoga también está recreada, porque se quemó y ya no existe, pero está recreada también en un museo. Entonces, fíjense en esta parte de aquí, que es la que ellos utilizaron para la escenografía, pero entonces yo veo estas fotos que ellos me dan y ellos me dicen, estamos en duda si hacer una coreografía polaca de folclore judeo-polaco o hacer una coreografía israelí. Entonces yo me voy más a lo israelí y esta es mi primera propuesta de vestuario, que tiene que ver con las florecitas que hay por acá y con el color azul y los pétalos y los animalitos y aquí el amarillo y estas figuras de acá se repiten acá. Y bueno, y yo me voy muy feliz con esta propuesta de danza israelí, que son faldas circulares y ellos me dicen, no, 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 por ahí no va, se tiene que ver más polaco. Y entonces empezamos ahí a rompernos la cabeza y yo no sé ni por dónde hasta que encontramos estas florecitas que ven acá. Y entonces pasa esto. Encontramos esta flor y todo el diseño de las mujeres se basó en la flor. Ellos seguían con sus dudas cuando ellos vieron este dibujo de si les ponían zapatos o no y nos íbamos más a folclore polaco con zapatos que a israelí. Entonces, las primeras pruebas de vestuario, yo lo que decidí es que estos pétalos los iba a armar con una tela baratísima que no se deshila, para no tener que dobladillar cada pétalo, porque un pétalo era el azul y otro era el vino para que se pudiera separar la tela. Entonces, una tela delgaditita, muy barata. Y ahí empezaron también las pruebas de vestuario, donde la primera prueba, el corte de la falda era como polaco, era más como en Europa oriental, que las faldas se hacen así como globitos. Y entonces al final decidimos que se iban descalzas y que hacíamos faldas israelíes. Entonces esta foto es muy fea, pero yo la puse aquí para que me entiendan. Esta ya fue la última prueba de vestuario basada en la florecita y fíjense cómo se separan los pétalos de tela de la falda. Ellos decidieron que la mitad del grupo se iba en azules y la mitad se iba en verdes. Esta coreografía es de la escuela del israelita de México, del Sim Ort, y es de Rubén Krantz y Denise Steiner. Es una joya de coreografía, es maravillosa. Hicieron unos arreglos, así se ve en escena. Es increíble lo que logramos. Al final sí era una mezcla israelí con polaca, la música era estupenda y la música es de Klezmerson, ¿cómo se llama él? Benny Schwartz.
de Benny Schwartz, increíble música. Hicimos un equipo creativo maravilloso. La escenografía es diseñada por Rubén Krantz, pero la realizó un gran amigo, Felipe Lara. Ahorita la van a ver. Y lo que es increíble es los arreglos que ellos hicieron con los colores verdes y azules, ¿no? Y miren nada más, la escenografía aquí con esa parte que yo les había enseñado del techo de la sinagoga, los leones, las ardillitas, los gallos, etcétera, etcétera, las florecitas, el sol, porque en estas sinagogas se trataba como de engrandecer la obra de Dios, ¿no? La naturaleza. En el siglo XVII ellos pintaban la naturaleza en las sinagogas, ¿no? Y bueno, y aquí tenemos que ellos hacen un gran arreglo coreográfico con los colores del vestuario y entonces ahí nos apoyamos y ellos crean a partir del vestuario, ¿no? Y yo creo a partir de sus ideas. Es muy sabroso, ¿no? La colaboración. Aquí tenemos al grupo ya con nombres y tenemos que los colores de los hombres son este resto de colorido que tenemos aquí, ¿no? Ellos entran primero con unos abrigos como color chedrón, como color, como el pantalón, como ladrillo. Y aquí tenemos ya el final de la coreografía, ¿no? Donde si vemos los pétalos se separan más a la hora que la falda se abre, ¿no? Bueno, esta es una historia completa de principio a fin de cómo vamos creando desde el principio una idea, ¿no? Qué padre, es una cosa preciosísima. Porque Ujú. además, bueno, ¿quién se imaginaría que una sinagoga, el techo pintado, inspiraría todo lo demás, ¿no? Es Mm. porque estos festivales motivan un acercamiento a la cultura judía desde otro lado. Y eso me encanta, o sea, porque los chavos, como dijiste, ¿no? Los que van a participar van a aprender. No nada más se van a mover el cuerpo, van a aprender de cuestiones culturales y históricas del pueblo judío y eso me parece algo bellísimo. Ujú. Sí, es maravilloso, la verdad. Aquí tenemos otro ejemplo. Esto fue de las últimas cosas que logré poner en un escenario antes de la pandemia. Esto fue para la inauguración de los Juegos Macabeos Panamericanos. Y lo que vemos aquí es un cambio drástico. Esto lo diseñé para una coreografía que hizo Alan Bratt con, con 7 bailarinas, escogidas, invitadas especiales. Y lo chistoso de este diseño es que yo diseñé, esto está inspirado en una nota de música, en una nota musical, porque ellas eran la música que movía a los directores de orquesta, que movían a una gran multitud, que la vamos a ver al ratito. Y entonces yo me baso en una nota musical y diseño esto y lo pruebo aquí. Y entonces Alan Bratt y David Atie me dicen, no, no nos gusta cómo vuela el vestido, pero no nos gusta cómo se ve esta cosa aquí enfrente. A ver, prueba cómo se ve atrás. Y entonces, porque el trasero era sin la nota musical, ¿no? Y entonces lo que hicimos fue voltearlo y mandamos la nota musical a la espalda. Esto es cómo quedó al final. Estas son todas pruebas de vestuario, pero es lo que les digo, hacemos como equipos de trabajo donde unos proponemos a otros y nos vamos como aportando ideas y vamos cambiando de ideas. Quité de aquí, no sé por qué, la imagen de cómo quedó el frente al final, pero al final el frente quedó como este. O sea, se volteó la espalda al frente y la primera prueba de vestuario es esta y estas ya son sobre otras 3 bailarinas, la última prueba de vestuario, ¿no? Y aquí, bueno, vengo con cómo son las referencias de estilo de hoy. Esta es una novia yemenita de la comunidad de Sanaa. En esta comunidad visten a las novias con un atuendo que pesa muchísimos kilos. Si ustedes ven
Ella abajo de esto trae un vestido completo de algodón blanco, porque es el que absorbe todo el sudor. Si ustedes ven, bueno, si tú ves aquí, Mónica, este collar son montones de cuentas de plata y de oro, y el sombrero está también todo adornado con perlas y con corales y con oro, y luego con flores. Esto es el ajuar de la novia, quiero decir. Esto es lo que se va a llevar para empezar una vida con su marido, ¿no? Esto es lo que le da la familia de ella y es un traje heredado que pasa de generación en generación. Esto es solamente de la comunidad de Saná. Los judíos yemenitas eran grandes orfebres y la nueva joyería israelí tiene sus inicios y hereda a estos grandes orfebres. En Yemen, a los hombres judíos no los dejaban llevar pantalón para que no llevaran daga. Entonces solamente traían la túnica. Aquí vamos a ver en las fotos otra licencia que yo me doy con los pantalones yemenitas, ¿no? Pero bueno, este es una referencia de estilo hoy, sacada de Pinterest o de Instagram. Y esta es una instalación que está en el Museo en Israel, en Jerusalén. Entonces yo sé, por ejemplo, que esta sí es real, ¿no? Pero está sacada de Pinterest. Entonces nosotros nos metemos a Pinterest, ponemos novia judía yemenita y aparece esto, ¿no? Antes nos íbamos a estas referencias. Yo les enseñé mi librito que me encanta de Yemen y aquí hay otra novia de Sanaa. Estas telas que son brocados las traían de India. Y el velo que traen atrás, si ustedes lo ven, tiene como flores, casi eran tapetes tejidos a mano. Ahora, lo otro que tenemos dentro de la cultura yemenita bueno, casi de todos los poblados yemenitas, es que las pecheras las hacían asimétricas. Esta justo es simétrica, pero aquí vamos a ver, bueno, ahorita les voy a enseñar otra que es asimétrica, porque ellos pensaban que la asimetría los protegía de los malos espíritus y del mal de ojo. Y también las conchas, entonces a la ropa de los niños les ponen conchas. En esta foto de esta novia vemos miles, trae un montón de anillos y de pulseras y es lo que les digo, es su ajuar, ¿no? También llevaban parte del ajuar aquí en el pantalón porque bordaban todas estas pecheras y las pieceras de los pantalones con hilos de oro y de plata. Bueno, entonces aquí vemos que de esto yo diseño esto, que es nuestra imagen de esta plática. Y aquí yo me doy la licencia de ponerle pantalón al hombre y no hacer la túnica hasta el piso o hasta los tobillos como eran las originales, por el hecho de que ellos al brincar y bailar se sienten muy incómodos si no traen el pantalón. Entonces esa sí es una licencia formal, no sé, así, porque sí llegó a haber algún vestuario sin pantalón de Carlos Halper, pero era sumamente incómodo y se quejaban mucho los bailarines, entonces decidimos ponerle pantalones. Y aquí me doy otra licencia porque decoro el vestido como si fuera el velo, como los velos que eran, y aquí está el resultado final. Como los velos que eran, que aquí igual el velo se ve, si ven esta bailarina que tiene aquí el velo del lado, de lejos este velo parece, ya cuando están de espaldas, parece un tapete. Pero entonces, bueno, no sé si tienes preguntas de esto. No, la verdad es que me encanta, me parece fascinante. Adelante. Aquí tenemos a una hermosa bailarina estaba en función y le tomaron esta foto
y bueno, nos las ingeniamos con perlitas muy baratas y con herrajes como los del chaleco de Carlos y flores de tela y de plástico muy barato para que nos alcance el presupuesto, ¿no? Y luego aquí yo, por ejemplo, para la propuesta de abajo de este vestido, abajo de esto, ellas luego se quitan este vestido y ellos se quitan esta y aparece una blusa, ¿no? Yo aquí en la blusa propuse mangas rojas, estampado negro, mangas, las mismas estas mismas mangas que se quedaran, o, o sin mangas, o con una sola manga, al final de cuentas quedó así. Y fue impresionante incluso para mí porque esta es una coreografía de Betty Rayek y Ilan Podvilevich que se llama Teimán, es de Anahnu Beatem, del grupo de danza donde yo bailé y donde ahora baila mi hijo y mi nuera, y ya bailó mi nietita dentro de mi nuera también. Pero bueno, aquí fue impactante cuando las chicas se quitaron el abrigo y los hombres su túnica cuando salieron con este rojo tan potente en las mangas, eh, fue muy impresionante en el escenario, incluso para mí. Yo no me había dado cuenta hasta que lo vi iluminado. La iluminación es de Jonathan Mendelsberg y fue delicioso ver ese cambio en escena, ¿no? Porque normalmente las coreografías yemenitas empiezan al revés, empiezan con algo como más de calle, del diario y terminan con la novia. Aquí se quitaron a la novia y terminan como en el diario, ¿no? Es que ahorita que mencionaste lo de la iluminación, también son piezas del rompecabezas, una coreografía. Y bueno, tú participas en el vestuario y en ocasiones en la escenografía y está la música y está la iluminación. Y entonces una cosa es cuando trabajas y les pruebas los vestuarios y demás, y otra cosa es cuando todo se ensambla y se pone junto y es explosivo. O sea, yo que he visto muchas de tus cosas porque no me lo pierdo, es muy emocionante porque además la música juega un papel que te siembra, pero si el vestuario no es bueno, pues algo está fallando. O sea, es muy importante cada uno de los elementos. Así es, así es. Y sabes que es increíble que fue todo un reto lograr que este tocado, que traen aquí, estuviera abajo del sombrero de la novia, de pero lo logramos con mucho trabajo y con mucha voluntad de ellas y un montón de pasadores elásticos y demás. Logramos que se pudieran quitar en segundos el abrigo y el sombrero y quedara esto, ¿no? Y bueno, ya lo que yo sigo es que muchas veces los diseños dependen del color. Esto también fue para la Macabea, para la inauguración de las Macabeadas Panamericanas, de los Juegos Macabeos Panamericanos en 2019 en la Arena Ciudad de México. Y bueno, teníamos que lograr encontrar un diseño muy simple que lo que contara fuera el color, porque teníamos 16,000 personas, entre 14,000 y 16,000 personas en el público, y el chiste era que de lejos lográramos un impacto visual muy importante, ¿no? Y entonces allí yo empecé a proponer colores, paletas de color, y yo les propuse, vámonos a amarillos, vámonos a rosas, vámonos a lilas, vámonos a naranja, a verdes. Había también una propuesta de colores neutros y azules. A final de cuentas, si ustedes ven, es un diseño sumamente simple. Son vestidos blancos abajo que traen encima estos adornos de color y la cuestión quedó así. Entonces aquí tenemos al director de orquesta que dirigía aquellas notas musicales que vimos hace ratito y cómo tenemos a los grupos de colores en el escenario, ¿no? El amarillo, el turquesa, el lila, el rosa mexicano. Y lo que hicieron los coreógrafos fue mágico porque eran 150 bailarines y y ahí el color fue maravilloso. La coreografía es de, mm, de Federico Borenstein y Ariela Alifas. Y luego, bueno, vemos esta imagen que es también preciosa, ya en escena, ¿no?
Y estos eran los directores de orquesta, que aquí lo que yo propuse es como deformar su cuerpo con como como chipotes, ¿no? Puntiagudos que salían de ellos, como para darles más fuerza en el escenario. Si vemos aquí está nuestro director, el que está de blanco, también tenía todas estas formas que lo hacían como más voluminoso en escena, y eran 7 directores y 7 notas de música, y los trajes lo que hicimos fue comprar tela blanca y mandarla sublimar. La imprimieron para este diseño, con todas estas formas geométricas, y se veían así en el escenario, ya con las notas musicales que les platicaba yo, y cada director con su nota musical, ¿no? Bueno, muchas veces la selección de materiales, para el diseño de vestuario judío es sumamente complicada, porque, y a lo mejor es algo que yo desarrollé, porque yo empecé a meter estampados que a lo lejos se vieran como bordados, porque no me alcanzaba el dinero para bordar, y entonces metía estampados que se vieran como bordados, ¿no? Y entonces es como un rompecabezas. Yo hago el dibujito y los dibujos cambian mucho del primer dibujo al último, pero desde el primer dibujo, que es ya empiezo a tener un muestrario de telas donde investigamos cuál es el precio, es lo primero, porque si no, no nos alcanza. El ancho de la tela, de dónde es, cuántos metros tienen, si nos alcanzan, porque hay veces necesitamos 3 metros y hay veces necesitamos 50 metros del mismo, ¿no? Entonces, todo esto también se mandó sublimar. Esta es una coreografía de Afganistán, de la Keilah, que es de Alex Newman, y que era un grupo que había que unificar, porque tenían gente de 17 años y de 30 también. Entonces, con estas espaldas amarillas unificamos bastante al grupo. Esta es otra historia increíble de cómo, de tratar de encontrar los estampados idóneos para estos vestuarios. Esta es una coreografía de la Tarbut de Jacobo Jafif y Etush Kobi. Es una cuestión del pueblo árabe y el pueblo judío en Israel, y sus diferencias y sus similitudes. Y entonces aquí, este es el último dibujo. Se hicieron varios dibujos y fueron cambiando según las telas que íbamos encontrando, pero es que se parece tanto el folclore judío al folclore árabe, que ahí me fui a raíces palestinas de todos los bordados palestinos actuales y anteriores. Y entonces hice selecciones. Esta, por ejemplo, esta parte de arriba es la selección que se fue en el vestuario de los judíos, y esta es la que se fue en el vestuario de los árabes. Pero estas telas, ¿de dónde son? O sea, ¿son fotos de internet o son de la tienda de las telas? No, O son sea, fotos aquí en mi casa. Fue una locura. Compré alrededor de 37 telas diferentes, las tendí aquí en mi balcón, que tengo muy buena luz del sol, porque es un domo, y tuve que poner una escalera para detener más telas. Es una escalera de esas de bomberos, y tenía yo las 37 telas, y iba yo decidiendo según la luz si se iban a un vestuario o al otro, y a qué parte del vestuario se iban, pero ¿no? estas telas son de México. Sí, son del centro de la Ciudad de México, y lo que hice fue comprar un corte de 3 metros de cada una, y pues ni modos, casi todas se usaron, entonces no hubo desperdicio. Yo digo ni modos porque sí hubo algunas que no se usaron de las 37, pero yo creo que casi las 37 se usaron. Lo que hicimos aquí y este diseño es que metimos una tela muy cara en la base de las faldas, muy barata en los talles y muy cara en la base, para que las faldas se mantuvieran abiertas. Ahorita lo van a ver en las fotos, pero sí, son telas del centro de la Ciudad de México, que ustedes podrían decir, pues, se ven idénticas, pero no, no eran idénticas. Y sí fue un trabajo exhaustivo de muchos días de ir viendo cuál metíamos en cada lado, una locura. Y el diseño
se iba definiendo mucho por esto, ¿no? Y estos bocetos, o sea, todo lo que vemos está pintado a mano, Sí, son míos, yo los pinto a mano. ¿con plumón o qué es? Es acuarela y Prismacolor, sobre todo, y tinta. Qué cosa tan más hermosa esos Muchas bocetos. gracias. Están Estos preciosos. son, mil gracias, Moni. Estos son bocetos ya con las telas. Si ven, esta tela es esta, pero esto está pintado con Prismacolor. Esta tela, este pedacito amarillo es esta pechera. Ajá. Esta tela de aquí es esta, que aquí se ve negra, pero es azul. Esta tela de aquí, de los pescaditos, es este centro de aquí. Estos dibujos ya estuvieron hechos después de que encontré estas telas, ¿no? Ya. Los Ujú. primeros eran un esbozo similar a esto, pero ya no quise ponerlo porque es demasiado, ¿no? Y aquí están los trajes ya al final de los árabes, es este chico y esta bailarina, y de los judíos esta y este bailarín, ¿no? Entonces aquí ya se ven todas las telas que elegimos para las diferentes partes del vestuario, ¿no? Ujú. Esta que está aquí es una, esta que está aquí es otra, así nos vamos. Y en este vestuario hubo una cuestión increíble de cómo, bueno, aquí las vemos a ellas en partes muy, muy bonitas de la coreografía. Este, y, por ejemplo, estos mechuditos hacen referencia mucho al folclore árabe, que tienen como muchas cosas colgando, ¿no? Y este vestuario es una mezcla de folclore georgiano con israelí. Eso es lo que me llevó a esta solución. Y el de las árabes es una mezcla del folclore palestino con el folclore árabe. O sea, con el folclore de Arabia y de Israel, ¿no? Ujú. Y aquí tenemos que este es el mejor ejemplo que tengo de cómo hice una abstracción. Es el chaleco que vemos aquí de este chico, que es el chaleco judío, que está inspirado y abstraído de un talit, de Ujú. un chal de oración, ¿no? ¿Cómo se llama? Sí, talit. De un talit. Ujú. Esta foto está en el libro, esta pieza está expuesta en el Museo en Israel de Jerusalén y yo la tengo en un libro, y entonces de cómo cae el talit cuando el hombre se lo avienta encima de los hombros, es como dibujé este talit de aquí. Por ejemplo, estas líneas diagonales surgen de cómo el chal cae sobre los hombros y cómo se va para la parte de atrás. Entonces, es un chaleco judío que está inspirado en un talit, ¿no? Ujú. Ujú. Y se ve sumamente contemporáneo, o sea, como que, como dices, es una abstracción, Sí, pero al final se logra algo que combina la tradición con algo que se ve muy contemporáneo, me encanta. Ujú. sí, sí, es muy bonito. Y bueno, aquí tenemos otra coreografía de la Tarbut también de Jacobo y Etush, de Jacobo Jafif y Etush Kobi. Aquí lo que ellos, esto está basado en una festividad judía donde que solo se permitía a los hombres ir para pedir por el agua, que cayera el agua, ¿no? Pero hay una mujer que se disfraza de hombre y ese año sí caen bastante las aguas, ¿no? Y entonces tenemos a la bailarina vestida de hombre, y yo lo que les propuse, y este es un claro ejemplo de lo que tú decías, Moni, yo les propuse a ellos que el cambio de vestuario fuera en escena, que parte de la coreografía la dejáramos a ella, que la cambiaran ante los ojos del público, ¿no? Para que el público entendiera que allí el pueblo se da cuenta de que ella es una mujer y de que la mujer se metió en el ritual del pueblo, ¿no? Y entonces lo que hicimos es que esto era el techo de una carpa,
pero no se veía que traía un hoyo, porque había 5 carpas de 5 colores diferentes y la azul, porque tiene que ver con el agua, la azul es la que se convertía en una falda para que abajo de esa cosa la cambiaran de ropa. O sea, mientras ella hacen todo este como ritual con el agua y entonces sueltan la carpa como si fuera falda y aquí le están cambiando la parte de abajo del vestuario. Y entonces ella ya nada más se sube las mangas y queda así. Aquí se ve que le queda muy grande el vestuario porque 2 días antes no, como 4 días antes del festival, la solista original se rompió un pie, no pudo bailar. Entonces bailó esta chica en su lugar, pero el vestuario ya se quedó como era, ¿no? Entonces le queda un poquitito grande, pero entonces la cambian ante los ojos del público y eso hace parte de la coreografía, ¿no? Y el vestuario está hecho para eso. Este es un vestuario de Kurdistán. Y ya este es el final de la coreografía, ¿no? Y aquí traen ellos colgando todo este montón de telas, que es donde luego juegan con los pañuelos de agua, ¿no? A la hora de bailar. Y bueno, este es de tribus beduinas porque ese año el tema del festival tenía que ver como con las diferentes culturas que forman al pueblo de Israel y aquí hubo una discusión muy grande de si usaban o no usaban si podían poner a los beduinos porque los beduinos no son judíos, pero sí son israelíes. Entonces, a final de cuentas, se aceptó el tema porque sí son israelíes, ¿no? Y entonces aquí la escenografía otra vez es de Felipe Lara, que a mí me dan un poco de risa sus lámparas estas chinas, pero que de lejos daban muy bien la idea de una carpa beduina y bueno, el resultado final es hermoso, ¿no? Y esto empezaba con cómo venía el pueblo y los beduinos lo reciben con una taza de café y cómo son como muy buenos anfitriones, ¿no? La Este es hospitalidad. ¿cómo? Digo, la hospitalidad, el valor de la hospitalidad. Claro, exactamente. Este es un vestuario etíope que está inspirado en este video que vi de esta mujer etíope hablando de una tragedia que sucedió cuando la gente de Etiopía ya no tenían que comer y empezaron a caminar por el desierto para llegar a Israel, pero murieron en el camino 14,000 personas de sed y de hambre, ¿no? 8,000, no me acuerdo el dato exacto, pero esta es una coreografía como de alegría de la gente que logró llegar a Israel y de que los etíopes, la comunidad de Etiopía judía logró llegar a Israel, ¿no? Yo aquí era una cuestión de que empezaban todas de blanco, inspirado en este vestuario, y al final se soltaban estas partes de la falda y quedaban así las faldas de color. Aquí se ve también en el dibujo, ¿no? Incluso las mancuernas también se volvían de blancas a color. Y ¿Eso cómo sucedía? eso sucedía en el escenario con 3 botones. O sea, aquí hay un ojal y un botón, aquí hay un ojal y un botón, y en la espalda hay otros 2 ojales y botones. Y allí lo que hicieron ellos, yo les entregué este vestuario muy pronto, o sea, muy rápido, y tuvieron más de 2 meses para poder ensayar con él. Entonces lo que hicieron fue crear la coreografía para el vestuario. O sea, tuvieron mucho tiempo para ensayar, entonces ellas giraban y se desabrochaban un botón, luego giraban, se desabrochaban el otro, y iban cayendo como pétalos de flor los colores, ¿no? Esta es una coreografía del Centro Deportivo Israelita, también de Federico Borenstein y Ariel Alifas.
y el resultado de esto en escena era impactante, ¿no? Aquí las vemos todavía con las faldas cerradas y aquí las vemos con las faldas abiertas. Bueno, a medio abrir. Yo creo que aquí nada más están abiertas las partes de adelante porque todavía las mancuernas no están de color. ¿Cómo se hacían las mancuernas de color? Porque lo que hacían era subir, desdoblarlo para arriba y adentro estaba el color. Ya. Ujú. Es que además tienes que pensar en cuestiones como de ingeniería, o sea, tienes que crear soluciones muy creativas en estas cosas que se van transformando, que no tienen que ver con telas y con diseños, sino que son como cuestiones logísticas, ¿no? Sí, También, ¿ahí sí. te ayuda alguien a tomar esas decisiones o son creaciones tuyas? No, aquí, y esa pregunta, qué bueno que me la haces, tengo la inmensa suerte de tener unos realizadores maravillosos, maravillosos, que es un gozo enorme trabajar con ellos y que llevo muchos, muchos años trabajando con ellos, con los hermanos Medina, Gerardo, Javier y Manuel, y con Miguel Garaventa, y con Catalina Padilla y Gaspar Salazar. Son realmente, como dices, constructores. Yo les presento el dibujo y ellos empiezan a idear cómo le van a hacer para que esa cosa funcione. Y luego muchas veces en la primera prueba de vestuario nos damos cuenta que no es posible y que hay que cambiar todo porque resulta que a la hora que giran la falda se cae solita, ¿no? O en una cosa que no alcanzamos a estrenar, pero que el vestuario está hecho, de la Tarbut, logramos hacer un giro completo de 360 grados de una falda que se cambia completita, ¿no? En escena, pero pues esa está embodegada, nunca se usó en escenario. Espero que el año que entre en el 22 la podamos utilizar. Y bueno, sí, son grandes constructores y ellos le aportan muchísimo. Ellos realmente lo que hacen es interpretar mis dibujos. Ellos interpretan estos dibujos y ahora yo tengo la inmensa fortuna de además que aprendí a dejarlos ser y a dejarlos crear. Ellos son parte de mi diseño y son parte creativa muy importante. Son casi, casi eh, creativos del diseño también porque lo llevan a la realidad, ¿no? Sí. Es muy importante su labor. Y aquí vemos un vestuario que está inspirado en una historia de judíos que llegaron de Europa Oriental a México y, bueno, no a México, esta historia exactamente llegan a América, llegan a Estados Unidos y cómo se baja del barco la solista principal y cómo, primero cómo está bailando en su natal, es como un cuentito, por eso los colores tan brillantes del vestuario, ¿no? No son los colores originales de la Europa Oriental, neutros, azules, cafés, negros, grises, sino que tiene mucho más color. Y en segundos se quitan el vestuario de encima, no en escena, y terminan así, que es como en los años 20, Charleston. ajá, un baile de Charleston. Es un cuentito muy bonito que hicieron Shelley Zambra y Natalie Gordon, y pues es así un dulcecito, ¿no? Es muy linda coreografía y terminaban así vestidas. Y aquí también fue todo un rollo porque estos triángulos, esto es como un rompecabezas, están recortados y montados sobre la tela. Y son soluciones muy baratas, de telas muy baratas. Estos son hilos de lentejuela sumamente baratos. Lo que no es barato es el fleco, pero fue lo único que nos dimos el lujo, pero sí se ven así como muy de cuentito de los años 20, ¿no? Y aquí tenemos Israel. Esta es una coreografía muy israelí de la independencia del Estado de Israel, pero nos quisimos como salir un poco del cliché y estos pañuelos que traen aquí colgando de la falda son de muchos colores, ¿no? No nada más es la bandera de Israel, azul y blanco, sino que tenemos todos estos trapos, ¿no? Pues estos triángulos de tela, estos pañuelos cayendo
Y es un vestuario muy israelí y muy contemporáneo. Tiene una sola manga blanca y la otra no trae nada. Pero para cuando levantan las manos, metimos la mancuerna blanca en la otra mano para uniformar las manos, ¿no? ¿Y Y por es qué lo que decidiste poner una sola manga? yo sentí que lo hacía más contemporáneo. Todo está diseñado, todo es asimétrico, o sea, la pechera se baja, es asimétrica como de un vestido de noche. Los pañuelos caen de un solo lado y tiene, el corte es estrictamente israelí, que les hace ver unos cuerpazos y que se ven las piernas a la hora que giran las faldas. Y fue como hacerlo muy contemporáneo y muy como el Estado de Israel actual, que es tan progresista y tan a la vanguardia, ¿no? Ok. Este es el ejemplo de la coreografía sefaradí de la cual hablábamos, que el abrigo es netamente eh, judío español, aunque yo había propuesto en una de mis propuestas una manga sí y una no, y al final esta manga no se hizo, se hicieron las dos así. Y abajo tenían este vestuario que es totalmente eh, flamenco. Y sí, estos son mis dibujos que me preguntabas. Aquí se ve más el trabajo del lápiz. Hay veces tengo más tiempo de dibujar y entonces quedan estos dibujos tan bonitos, y hay veces no me da tiempo y entonces están como los del afgano, que están horriblitos, ¿no? Los pobres ¿No, dibujos. no diseñas en computadora? ¿Todos son a mano? Hay cosas que sí, como vieron en lo de la macabea. ¿Quieres que me regrese? No, no me acuerdo. Ok, en ese, lo que hago allí, como yo soy bastante regular con la computadora, es que contrato gente que acaba de salir de la carrera de moda o de la ENAT de diseño de escenografía, y estos asistentes meten el color y las texturas en los dibujos. Ya. Ujú. Este es Anahnu Beatem también en un sefaradí, muy elaborado. Este es muy, muy elaborado. Es muy español, la foto creo que es muy mala, entonces vámonos a otra. Pero tienen aquí la mezcla otra vez de lo judío con lo español, ¿no? Esto es Yemen, y aquí quería enseñarles lo de las pecheras para niños totalmente asimétricas y Ujú. formadas por cuentas de conchas, son caracolitos. Y esto también sale de mi librito que me encanta de Yemen, inspirada en esta preciosísima pechera. eh, Hice este diseño de, de, de esta pechera asimétrica para un grupo del Centro Deportivo Israelita, coreografía de Betty Rayek y Alan Bratt. Y aquí las pecheras de las mujeres también son asimétricas. ¿Dijiste que esto era para alejar a los malos espíritus? Sí, a los malos espíritus y al mal de ojo. Ujú. Y luego, y ahora ya no quiere bajar por aquí, vámonos por acá. Este es el mismo yemenita, esta foto me encanta, porque ellos hacían shh en el escenario y entonces empezaba como la historia y ya se quitaban las canastas de flores, que si ven aquí no nos alcanzó el dinero para meter flores y es tela de flores. Y las dejan en la boca escena del escenario, las dejan hasta el frente del escenario y se convierten como en unos macetones así grandes en el escenario, se vuelven escenografía, ¿no? Y este es un diseño que yo hice como en homenaje a otro diseño mío, que era de este mismo grupo y que es de hace muchos, muchos años, pero agarré
partes de ese diseño y creé un diseño nuevo, ¿no? Por ejemplo, lo nuevo es estos flecos que se voltean y dejan ver el puño rojo de la manga y estas partes que son totalmente asimétricas, ¿no? Este es el yemenita con el que empecé y esta historia es muy chistosa. Fue un año donde las escuelas dijeron, no hay más presupuesto para vestuario y entonces ellos consiguieron un montón de tela negra donada. Y yo dije, bueno, pues nada más gastamos en los galones estos de dorados y estas cuentitas de doradas, y era todo el chiste del vestuario, estas rayas doradas que tiene el vestuario que lo hacen a mi gusto preciosísimo, y que juega con las espaldas y los frentes. Entonces también fue un vestuario que entregué muy rápido y que ellos hicieron la coreografía para el vestuario. Entonces empezaron a usar partes muy grandes de la coreografía, todos de espaldas, o medio grupo de espaldas y medio grupo de frente. Y entonces, y entonces teníamos un cambio muy fuerte cuando estaban de frente que cuando estaban de espaldas. Este es otro yemenita que hice para High Folk Ensemble, que es en Winnipeg, Canadá, y que tenía que ver con las estaciones del año y los ciclos. Por eso tienen estas franjas de color azul o verde, y era como un círculo que iba girando, 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 girando lentamente, coreografía de Moiko Balín, y que iba como rotando el círculo y se iba dando como la idea de ese cambio de las estaciones, ¿no? Este vestuario está basado en otra comunidad de Yemen, que ahorita no recuerdo el nombre, pero es totalmente diferente a Saná. Y lo que también tenía esta coreografía es que al subir ellos el brazo, había una línea que se continuaba. Si ven aquí, el azul sigue, entonces hacía una raya en el escenario, ¿no? De muchos colores, las que tenían, se iban cambiando a verde, azul, naranja, amarillo, rojo, así. Este es un cuentito, es una coreografía chusca de un Shabbat en una comunidad de Europa Oriental, pero contemporánea. Entonces, como las mujeres judías muy ortodoxas usan peluca, aquí les pusimos peluca a todas, ¿no? Encontramos unas pelucas de 40 pesos en el centro. El problema era que a la hora de que se las ponían y las quitaban, se deshacían. Pero se deshacían. Entonces había un poco más de pelucas extras y por eso hay de diferentes colores, porque no había manera de conseguir el mismo color para 40 niñas. Y entonces, pero a mí se me hace un vestuario hermoso basado y empezaba con una mesa que se forma, una mesa de Shabbat, de la cena del sábado en la noche, que se formaba con el velo de una novia, que a su vez Shabbat es una novia, ¿no? Entonces eran unos rabinos con sus sombreros de piel así, haciendo la cena y así empezaba la coreografía. Lo que pasa es que fueron muy arriesgados y metieron en una parte de la música era muy chusca y metieron la música de la Pantera Rosa, la de tarán, 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 ¿no? Entonces, a los jueces no les encantó ni mis pelucas ni la Pantera Rosa y nos mandaron a volar, pero creo que no entendieron. Bueno, está bien que tomes riesgos. Sí, fuimos muy arriesgados. Es precioso, este trabajo fue precioso de principio a fin. Y bueno, aquí tenemos a Nahnu Beatem, esto ya es cómo vamos creando nosotros dentro de todo este movimiento de danza judía en México, vamos creando una estética propia, ¿no? Y bueno, todo esto es una estética muy mexicana, porque si ustedes ven grupos europeos o canadienses o israelíes, no tienen tanto color como los grupos mexicanos. Yo siento que le hemos imprimido
a la danza judía en México, mucho color. Por ejemplo, estas camisas turquesa, esta coreografía ya tiene 26 años. Es una coreografía de Guillermo Treisman con Anahnu Beatem. Y es una coreografía donde los nietos de los primeros pobladores judíos que llegaron a México le dan las gracias a México por habernos recibido tan bonito y por habernos dado pues la probabilidad, la capacidad de hacer nuestras vidas en México después de que muchos venían huyendo de atrocidades tremendas y de carencias tremendas, ¿no? Y aquí lo que yo hice con esto fue, ellos empiezan con un saco medio charro, que era para lo que nos alcanzaba también, pero además es medio charro porque no tienen el pantalón charro y y después se convierte completamente en israelí. Entonces tiene una parte muy israelí y otra muy mexicana. El corte de estas faldas tienen 13 metros de tela y aquí fue Catalina Padilla, la constructora de estas faldas, porque metió los 13 metros de tela que tienen las faldas folclóricas mexicanas, pero aquí no hay nada. Están hechas como faldas israelíes, donde las bailarinas se ven delgaditas, no está todo el montón de pliegues que hay en las faldas del folclore mexicano. Y entonces tenemos la capacidad de hacer esto, de que ellas recojan la falda hasta sus orejas o más arriba, y de hacer esto, pero se ven muy israelíes las faldas. Este vestuario está inspirado en el folclore de Jalisco, y este otro vestuario, que es el final, es una quebradita, está inspirado en el folclore del norte. Es como más Saltillo y esas partes de México. Los colores son totalmente mexicanos, pero al mismo tiempo israelíes. Aquí logré dar una imagen muy folclórica israelí, pero se sigue viendo muy mexicano en escena. Y además porque la música es una joya maravillosa, que es la música judía tocada al son de los instrumentos mexicanos. Entonces, cuando Memo me propuso este proyecto, yo le dije, tu idea es maravillosa, pero yo no le voy a llegar con el vestuario. No va a haber manera de que yo acompañe esto porque es una idea genial, totalmente genial. Y bueno, cuando grabaron la música, además porque la grabaron mariachis y grabaron marimbas y arpas y es una música increíble. Al final sí logramos hacer equipo y mi vestuario sí logró estar al nivel de la música y de la idea y de los pasos. Es maravillosa, es una La coreografía. música, ¿quién la compuso? Es que es música judía, es Aban Aguila y es David Melech Sí, Israel. pero los arreglos, porque es una cosa fuera de este mundo, o sea, son arreglos que se van transformando en música mexicana y viceversa, o sea, es como una fusión impresionante. La música, los arreglos son de Carlos Oliver. Ok, sí, es una cosa impresionante, todo en conjunto y la energía de los bailarines que se ve que la disfrutan muchísimo. Y si ustedes ven aquí abajo, traen esta falda. Entonces en segundos se salen del escenario, sueltan la falda amarilla, que tiene un cierre y un botonzote, y entonces ya quedan con esta falda. Esta coreografía se ha bailado ininterrumpidamente 26 años, cada vez que damos una función nos las piden, compañías mexicanas de danza y compañías de muchos lados la han copiado. Nos vamos encontrando en YouTube un montón de copias idénticas. Es muy chistoso el fenómeno que logró Memo con esto, bueno, que logramos todos con esto, el grupo, la música, los pasos, la danza, el vestuario, la iluminación, es una locura. La primera iluminación de esto es de Mac, de Roberto Salomón, y bueno, logramos un resultado increíble y no la podemos sacar del programa porque nos la siguen pidiendo y pidiendo y pidiendo y además es delicioso bailarla.
No les quiero decir cómo están los vestuarios de hace 26 años. Cuando el grupo hace 10 años cumplió 40, tuvimos que mandar a hacer otros 30 vestuarios más porque todos los ex bailarines que ya la habían bailado, bailaron en el Teatro de la Ciudad. Entonces tuvimos, en lugar de 20 y tantas faldas en escena, teníamos 40 y tantas, ¿no? Entonces hay algunos nuevos que se rehicieron, pero el vestuario se está cayendo a pedazos, ¿no? Pero pues se sigue viendo increíble, gracias a Dios. Qué maravilla. Es esto. Sí, no, es una cosa como de apoteosis. Y esta foto de enlace judío, que es también una maravilla. Aquí hay otro tipo de vestuario que es de danza judía contemporánea. En el Festival Aviv ya se desarrolló una parte muy grande de danza contemporánea. Esta coreografía de Becky Shama y de Alex Goldberg está inspirada en una, no sé si llamarle escultura o una instalación del artista Nir Alon, que es un israelí, que pone así muebles viejos en su instalación, unos sobre otros, y esto hablaba un poco de la vulnerabilidad del ser humano, ¿no? De cómo el ser humano en muchos momentos tiene muchas debilidades y está a punto de caer. Y entonces aquí lo que yo propuse y ellos a su vez me propusieron fue como un trabajo muy bonito en equipo, era que estas faldas parecieran como grandes montañas. Entonces era cómo pretendes subirte en esos muebles pues tan movidizos y que están unos frágiles, unos agarrados en otros. ¿Cómo pretendes subirte con esa faldototota y que esa cosa te sostenga? Pero pues bailaban adentro, porque luego bailaban aquí adentro y aquí adentro. Bailaban adentro y bailaban arriba y era una locura esta cosa, ¿no? Este es otro momento de la coreografía, una coreografía bellísima y sí, las faldas esas le daban una imagen muy imponente. Ahí es donde la verdad es que muchísimas veces los diseñadores de vestuario lo que hacemos es aportar muchísimo a las coreografías y aumentarles esta razón de ser, ¿no? Darles más vitalidad, darles más dinamismo o darles, como en este caso, más peso al movimiento, ¿no? Más. 100%. Y aquí tenemos una coreografía del grupo independiente de Raquel Shama y Jackie Shama, que eran unos como orugas de mariposas, y aunque ustedes no lo crean, estas alas gigantescas estaban aquí adentro, porque se plegaban como un abanico y quedaban en las espaldas de ellas como amarradas por las grandes faldas. Ahora, estas faldas que miden 3 metros de diámetro, más que una mesa de banquete, hagan de cuenta, una mesa redonda de banquetes. Yo ese año fue el año que Ballet Teatro del Espacio dejó de existir. Y entonces ellos pusieron a la venta parte de sus vestuarios y ellos me quisieron dar, yo les vestía a ellos como 12 coreografías y ellos me regresaron mis vestuarios cuando el grupo dejó de existir. Ballet Teatro del Espacio tenía una bodega increíble y los vestuarios estaban en perfecto estado. Y material de estas faldas, no la base vino es una tela nueva, pero este yute, que es como tela de costal, desarmamos los vestuarios de Ballet Teatro del Espacio y se los montamos a estas faldas porque es un material sumamente caro esa tela de costal. Y aquí se veían increíbles. Entonces ellas empezaban como ovillos tiradas en el piso, cubiertas con estas grandes faldas. Luego empezaba esta falda impresionante a moverse. Y me acuerdo que en el ensayo general, Memo Treisman se me acercó y me dijo: Sara, hiciste escenografía móvil. Y sí, se volvió como una escenografía móvil porque estas cosas eran impactantes moviéndose cuando ellas giraban. Y luego se salían y no,
se quitaban las faldas ahí en escena, no me acuerdo cómo, era parte de la coreografía, y aparecían estas alas maravillosas que eran transparentes, entonces se veían increíbles, y que las construyó Catalina Padilla, que también son un pedazo de estampado plegado como abanico sobre una tela organza muy barata, porque siempre andamos buscando opciones baratas de tela, ¿no? Pero sí es una imagen muy bonita esta de las mariposas, ¿no? Es preciosa. Oye, no sé si te falta mucho, pero No, son ya me falta poco. 8:35, nada más para que sepas. Ah, ok, muchas gracias. Me voy de volada. Esta es una de las últimas coreografías de Anahnu Beatem que tiene que ver con el Israel de hoy y con un vestuario muy contemporáneo y muy como para andar en la calle, en la playa. Y esta foto me encanta, además de que mi nietita, gracias a Dios, aquí está, Estela, mi nuera, y bueno, estas bailarinas hermosas que se lucen increíble con estos vestuarios, ¿no? Este es otra coreografía contemporánea de Moiko Balín, eh, que esta foto a mí se me hace espectacular porque todos traen falda, entonces se vuelve como ay, no sé, es como una textura increíble en el escenario. Estas faldas vuelan, son así como de una tela muy delgadita que vuela muy bonito. No sé si tienes dudas de esto. ¿Esto es Anahnu Beatem también? No, es increíble, pareciera que están como volando en una nube, como vapor, un poco. Ujú. Y sí, había hielo seco en esta función no, creo que es el Festival Cervantino donde compartimos con el grupo Sfarad. Esta es una coreografía contemporánea de 2019 del Colegio Sefaradí de Federico Borenstein y Sari Kalach. Y aquí lo que hicimos fue que con el color hicimos una diferencia absoluta en los grupos porque teníamos a los rojos y a los negros. Entonces el vestuario es idéntico de unos y otros y cada vestuario es diferente y ahí lo que fuimos haciendo fue armarlos sobre los cuerpos de los bailarines, ¿no? Esto es de Europa Oriental, un grupo de secundaria que afortunadamente vuelvo a vestir y que los quiero muchísimo, y el Jefim del Centro Deportivo Israelita, y aquí es muy bonito porque se quitan este vestido que si ven aquí tiene un cierre al frente y entonces traen esta preciosidad de muchos colores diferentes, ¿no? Y yo le meto esto otra vez para simular bordados. Aquí tenemos otra coreografía de Europa Oriental. Es una coreografía de Shabbat de un grupo muy, muy religioso. Estos son los sombreros a los que me refería hace rato, los tremos. Y aquí yo le meto un detalle muy contemporáneo a este chaleco, porque las mujeres empezaban, si ven este mandilito de acá, empieza como el peto, o al revés, se lo suben como peto y entonces queda un vestido muy elegante. Aquí lo ven, miren, aquí ves, Moni, el mandilito, luego se lo suben y se lo abrochan aquí con unos botones y entonces se transforma en un vestido de fiesta, de Shabbat, ¿no? Qué locura. Uh-huh. Este es un hindú porque también ha habido comunidades judías en India, de la Yiddish también de Rubén y Denise. Esto es el grupo Sefarad con Anahnu Beatem en la Lóndiga de Granaditas, la presencia judía en el Cervantino, donde tuvimos la inmensa fortuna de colaborar el grupo Anahnu Beatem con el grupo Sefarad, que son dos grupos que salen del núcleo de la comunidad y enseñan su arte afuera de la comunidad para todo el mundo judío y demás, ¿no? Hemos tenido giras en Estados Unidos, en Cuba, en Argentina, ¿dónde más? En Israel y así, ¿no? Estos somos mi marido y yo bailando hace 7 años en el festival y ya. ¿Sabes qué? Quiero poner el videíto de ahorita que si quieres quitar
tu pantalla y yo pongo la mía, que bueno, la semana pasada fuimos Sara y yo al centro y fue un gozo tremendo porque estuvimos en las calles que yo recorro, contando historias de los inmigrantes judíos cuando llegaron a México, y Sara compra telas en los mismos edificios. Y ¿Eh? estas telas de mi estudio son de ahí. ¿Son de ahí? Bueno, aquí tenemos un pequeño video, bueno, tengo 2, 3, no sé si se oye. Esa tela, aquí hay muy buena luz, entonces podemos ver el color que va a agarrar en el escenario. Y lo que hago es... Ay, espérate. Esa tela, aquí hay muy buena luz, entonces podemos ver el color que va a agarrar en el escenario. Y lo que hago es verla así, pero de lejos como tú estás. Le pido a alguien, la pongo aquí así. Y entonces la pongo así. Y la veo de lejos cómo agarra la luz del sol o la luz del escenario, ¿no? ¿Y estas telas para qué vestuario las usas? Esto funcionaría muy bien para un vestuario yemenita, porque en Yemen tienen así como una estética muy mezclada, donde usan telas muy variadas que no combinan unas con otras. Es así un arte un poco kitsch, ¿no? Digamos que es una estética kitsch. La del día a día, no la de los novios yemenitas, sino la del día a día. Ok. Pero hay un video que está más divertido. No, bueno, este está chistosísimo. Se oyen las campanas en la calle. A ver, vamos a ver rápido. A ver, ¿dónde estamos? En Guatemala. A ver, ¿dónde estamos? Estamos en Guatemala 64. Es una ciudad donde yo creo que vivieron muchos de los primeros inmigrantes judíos. Y al mismo tiempo compró algunas telas estampadas para usar sus pantalones a veces, marroquíes o yemenitas. A ver, vamos a conocer. Sí. Hay veces tienen mucho más surtido. Bueno, la pandemia seguramente los golpeó como a todos. Entonces tienen mucho más lleno de telas. ¡Wow! ¡Qué bonito! Para verlas de hasta atrás. Esto es un universo de color. Entonces, pongo mi banco aquí y me subo para verlas de hasta allá atrás. No te nos vayas a caer. Sí. Entonces ya puedo ver los estampados que están hasta allá atrás, porque de aquí pues no se veían. Ajá. Y aquí ya puedo ver que, por ejemplo, aquí hay uno rayado que sirve muy bien para un pantalón. Ok. No sé, no lo puedo jalar. No importa, pero... Por ejemplo, ¿no? Entonces aquí ya puedo elegir alguno otro. Increíble. Y por ejemplo, para los bailes rusos, ¿dónde acostumbras comprar? Eso ya no son licras, ya son otro tipo de telas. Últimamente empecé a comprar más licras porque aumentaron los estampados en licras, pero normalmente compro por las calles de Uruguay y Correo Mayor, Jesús María, Cruces. Por allá hay muchísimo estampado en chifón, pues vamos, ¿no? Venustiano Carranza, sí. Vamos. Bueno, yo creo que podríamos seguir hablando de tantas cosas, pero ya pasó mucho tiempo. Entonces yo creo que aquí tenemos que dejar un pequeño espacio para ver si hay algunas preguntas, algunos comentarios de nuestro público y que nos quede un saborcito para alguna otra conversación. Anita. Padrísimo, Sara. Increíble, la verdad. Muy, muy increíble. Yo, ¿sabes qué? Me acuerdo de ese baile de gótico. No, ¿cuál era? El que parecían patinadoras. El Grusini. Híjole, ese
Estaba increíble, qué barbaridad. Todo el mundo lo comentaba. Y mira que ya tiene miles de años y yo me acuerdo de él todavía. Padrísimo. A ver, nos preguntan, ¿el vestuario es estándar? ¿Cualquier bailarín lo puede usar o se hace medida para cada uno? Lo que hacemos, sí se toman medidas de cada bailarín, pero después tratamos de hacer como por tallas. Al principio sí hacía un vestuario para cada bailarín, entonces era como alta costura a la medida, ¿no? Pero después los grupos empezaron a aumentar de gente y así, y entonces sacamos una media. Pero la verdad es que también lo que hemos ido aprendiendo con el tiempo es que probamos un hombre y una mujer y corregimos sobre ese hombre y esa mujer, volvemos a probar segunda vez, hay veces hasta tercera vez hasta que todo queda corregido y entonces ya se avienta la producción completa. Pero muchas piezas se tratan de hacer por talla, definimos según el grupo cómo son las tallas y lo que también es que nos tenemos que acordar que luego estos vestuarios se prestan y los usan otros grupos que son más chiquitos, más grandes. Entonces, muchas veces tratamos de usar telas elásticas que le puedan quedar a cualquier persona y más la experiencia de Anahnu Beatem, ¿no? O coreografías que tienen 26 y 30 años y se siguen usando como el del chaleco de Carlos, ¿no? Que Eso quiere decir que los bailarines no se quedan con sus vestuarios. no. El ¿Quién se lo vestuario, queda? ¿La producción o quién se queda sí, con sus vestuarios? la Ah, escuela o el Centro Deportivo Israelita, así debería de ser. la institución, la producción, Sí. a quien Hay produce es veces quien se queda. Hay veces que la escuela no tiene con qué pagar y le pide dinero a los alumnos. Si les pide el 100%, ahí es un desastre porque se los quedan los alumnos y se van a la basura. Entonces, lo ideal es que la escuela pague la mayoría y entonces se quedan en las bodegas de las escuelas. No todas las escuelas tienen bodegas, ese también es otro problema, pero lo que el festival ha aprendido en todos estos años es que se reutilizan los vestuarios y que es muy importante lograr guardarlos en buenas bodegas donde no se inunde, donde no haya humedad, donde puedan cubrirlos con bolsas de plástico y los tengan ordenados. Y entonces los pueden usar en sus mismos festivales para sus grupos más chicos, para así, ¿no? Sí, se van reciclando. Ujú. Exacto. Bueno, tienen muchas felicitaciones también en Facebook. La coreografía mexicano-israelí dicen que es maravillosa. Genaro Arce dice, como fotógrafo, ojalá algún día pueda fotografiar. Y nos dice que qué hermosa danza. Celia Daniel nos dice, en la sinagoga Justo Sierra vi la coreografía México-Israel. También extraordinarias, nos dice Diana Curiel. Eh, que te extiendas, que sigas hablando. Felicidades, felicidades. Qué deleite escucharte. Betina Hayat dice, se juntaron dos apasionadas y transmitieron su pasión. Muchas felicidades. Déjame ver aquí. Al fotógrafo, Anita, le puedes, o si nos está Sí, escuchando, nos está se puede escuchando. poner de acuerdo, se puede poner en contacto conmigo por Facebook y tratar de que primero Dios, la próxima vez que haya Festival Aviv, lo invitemos a fotografiar también el festival, ¿no? Ah, padrísimo. Pues ya oíste, Genaro Arce. Si Ujú. puedes comunicarte con Sara, va a estar muy bien. Bueno, vestuario Sara Salomón, esa frase todos la conocemos. Sabes que tengo que contarte algo, que cuando empecé a hacer vestuario en el 85 para el Festival Aviv, y ahí tengo que volver a decir que estoy sumamente agradecida con Carlos Halpert y con el movimiento de danza judía y después con la dirección de Anahnu Beatem, con Roberto Salomón y David Atie y Guillermo Treisman por la oportunidad que me dieron de empezar a diseñar. Yo venía del diseño gráfico y la verdad es que los primeros años les tengo que decir que no ponían mi crédito, nada más ponían
el coreógrafo y la música y el crédito del diseñador de vestuario no aparecía. A medida que los años yo seguía pidiendo, por favor, pongan mi crédito y por favor, pongan mi crédito. Lo empezaron a poner en el programa de mano, en el impreso. No siempre, dependía yo un poco de de quién era el director del festival en su época, y a final de cuentas se volvió o sea, al final de cuentas el vestuario se volvió tan protagónico en el festival que ahora lo ponen en el audio y en el video y en el impreso. Y yo la verdad es que se los agradezco mucho porque yo sí creo que los diseñadores de vestuario tenemos muchísimo que ver con que una coreografía se vea como se ve. Por supuesto. Y que es un crédito que sí nos merecemos y sí lo agradezco y ya es un chiste. La verdad es que Aarón Cohen, vestuario Sara Salomón, tengo que decir que grandes fotógrafos del Festival Aviv, Aarón y Esther Cohen, han hecho que sea un gozo, y cuando hicimos en el 40 aniversario del festival la exposición de fotografías, muchísimas fotografías de ese acervo son de los Cohen, ¿no? No, padrísimo. Yo también creo que todo mundo que colabora con algo, porque pues la danza, al igual que el teatro, todos somos un equipo, ¿no? Entonces tiene que estar el que hace la escenografía, el que ilumina y el que hace el vestuario y el que actúa y el que dirige y el que hasta la tramoya, ¿me entiendes? O sea, es muy importante 100%. porque tan importante uno como el otro. Sin Sí, uno, el otro no funciona. Entonces, creo que qué bueno que luchaste por eso, porque yo también lucho mucho por esas cosas. Sí, es muy importante. es un reconocimiento necesario. Y La es que verdad. verdaderamente cada festival, cuando aparece una coreografía vestida por Sara, es impresionante. O sea, hay una calidad en el trabajo que resalta, ¿no? O sea, es de veras algo muy mágico. O sea, a mí me parece muy mágico porque además se van transformando en el escenario. Entonces, es impresionante, realmente. Sí, Muchas sí, gracias, sí. muchísimas gracias. La verdad es que hacer equipos creativos es lo máximo de la vida y somos muy afortunados de tener los escenarios y de tener a toda esta música y a toda esta gente joven que se pone los vestuarios y con la música y la iluminación, cómo se ven y las coreografías, ¿no? Increíble. Nos Ujú. dice Simha, más al top, me encantó compartir esta noche de museos con ustedes. Excelente, muy interesante la presentación. Soy fan de Sara, un goce ver sus creaciones tan coloridas, simbólicas y tan suyas. Espero poder entrevistarla en el futuro. He colaborado con algunos artículos para Enlace Judío, algunos de varios festivales de danza del Carmiel. Simha Hoffman. Ujú. Súper. Gracias. Pues ahí está, muchas felicidades, muy creativa, que sigas teniendo muchos éxitos. Soy tu fan. No, bueno, Gracias. muchas felicidades, hermoso trabajo, escuelas, vestuarios hay en la Ciudad de México. Maravillosa presentación, las anécdotas reviven el entusiasmo por disfrutarlos. Muchas felicidades, maravilloso. Pues Ahí siguen las... preguntaban de las escuelas de diseño de vestuario. Desgraciadamente no hay. En la ENAT, que es la Escuela Nacional de Teatro, que está en el Centro Nacional de las Artes, hay escenografía, pero no hay vestuario. Y la gente que se dedica al vestuario normalmente estudia escenografía y se va a hacer una maestría fuera de México, o hay gente que estudia diseño de ¿Ah? modas y de allí se van al diseño de vestuario. Yo, como les decía, soy autodidacta en el vestuario y empecé con diseño gráfico, que yo creo que eso fue muy bueno porque me permite jugar mucho con el color y la composición. Padrísimo. Bueno, y tienes que saber dibujar súper bien para poder hacer Ujú. ¿no? Porque viendo los diseños que nos enseñaste, pues, aunque uno quiera, te saldrían tres patitas con las típicas manitas, ya sabes. Que no creas, mis dibujos no son tan buenos. Sí. No, pero sí, son bocetos increíbles, la Ay, verdad. ¿cómo de que no?
Y Ivonne Jacobson nos dice, muchas felicidades, maravillosa plática, muchas gracias. Sara Salomón, Mónica Miquel, felicidades, aplausos, saludos. Bueno, que no te apuremos, que te extiendas. Pues muy bien, mira, hay muchas felicitaciones. No veo más preguntas. Déjame ver aquí si hay una más. Ah, no, es esta misma que ya leí. Y ahorita a mí me mandan el chat del Zoom y yo te lo mando. Y lo de Gracias. Facebook, tú lo puedes ver en la Keile y en Sinagoga Histórica. Sí, Justo. porque a veces empiezan a poner comentarios, después como la plática queda grabada, entonces la gente se mete y empieza a comentar, entonces para que tú puedas ver todos los comentarios y si quieres contestar, pues ya la gente sabe que ahí vas a contestar. Yo creo que pues podemos terminar esta plática diciendo felicidades de verdad por tu trayectoria, por los vestuarios, por el color, por la magia que se logra en el escenario, que es increíble, la verdad. Y bueno, Mónica, pues como siempre, muchísimas gracias a ti por llevar esta plática tan maravillosa y al ¿Puedo decir público. algo? Sí, claro. Mónica, Anita, mil gracias. Me siento de verdad muy, muy honrada y muy afortunada de que me hayan invitado. Mónica, mil gracias. De verdad, no sabes cómo atesoro esta plática y aprecio muchísimo todo lo que haces de historia de la comunidad judía pues eres la cronista, ¿no? De la vida judía en México. Muchísimas gracias. Y sí quiero decir un anuncio chiquitito que se nos quedó en el tintero mi exposición de vestuario en la sinagoga por esta pandemia mugrosa, pero que algún día sí acepto la invitación. La Muy, muy vamos a honrada. hacer. O sea, es Sí. algo que a mí me hace muchísima ilusión, Ujú. exponer tus vestuarios y que la gente pueda ver el nivel de detalle que le metes, que puedan ver las telas, que puedan verlos en vivo. Yo creo que eso tiene que suceder en algún momento y lo vamos a hacer. O sea, ya me conoces, ya se me metió en la cabeza, ya no se me va a salir hasta que suceda. Mil Pero gracias. pero pues qué padre, y tu aportación va más allá de una cuestión estética, es una aportación histórica, cultural, muy importante, que va más allá de todo, pero sobre todo, pues el gozo que provoca verlos en el escenario junto con la música y todo lo demás, la danza, pues es inagotable. Entonces, pues qué rico, ojalá que pronto podamos regresar a ver un festival, que pronto podamos estar juntos gritando sin miedo de que nuestros gritos contaminen a alguien, porque hay mucho grito ahí en los festivales de la emoción, ¿no? Entonces, pues qué padre, Anita, gracias por siempre estar y por apoyarnos siempre. Quiero agradecer a Vania Martínez de la Sinagoga, que está del otro lado manejando el Facebook, y a Raquel Feldman de la Keilah, y bueno, Sara, por supuesto, y pues buenas noches. Quiero que sepan que el próximo mes, lo más seguro es que no vamos a tener Noche de Museos porque es el final de todo el maratón de fiestas judías. Termina precisamente el último miércoles de septiembre. Entonces yo creo que no va a haber No, Noche no de nos dan Museos. los tiempos. No nos dan los tiempos, pero también algunos de los lunes de inmigrantes se van a ver movidos porque pues son las fiestas, pero que tengamos muy felices fiestas, un muy buen año judío, que sea dulce, que sea de salud ante todo, que sea de cosas buenas, de buenas noticias y que podamos pronto abrazarnos. Esos son mis deseos. Salud que haya para todos, la verdad, en donde estemos y que primero Dios podamos ya retomar todas las actividades y todo lo que tenemos en nuestras cabecitas y en nuestros corazones. Así es, quiero decir que el 14 de septiembre se cumplen 80 años que se inauguró la sinagoga de Justo Sierra y estoy preparando una exposición con fotografías de eventos que hubo ahí. Si ustedes tienen, por favor háganmelos llegar. Las tengo que escanear a muy alta resolución para poderlas ampliar y que se gocen. Pero bueno, no será el 14 de septiembre la inauguración para que pueda haber mucha gente, pero va a ser pronto en cuanto se pueda, ya estamos trabajando en eso. Entonces, bueno, seguiremos en contacto virtual, que es una maravilla, nos mantiene juntos y Shana Tova para todos.
Muchas gracias, gracias a ustedes dos y gracias al público que está conectado en nuestras plataformas. De verdad, muchas, muchas gracias. Gracias. Que descansen, bye, bye. 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 Mil gracias. A ustedes. Noches.